agradecemos, no alcanzan las palabras para expresar nuestro amor, nuestra devoción, nuestra gratitud. No alcanzan las palabras para decirte gracias, 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 gracias. Gracias. El salmista David aprendió que la gratitud introduce a dimensiones divinas. Dijo: entrad por sus puertas con acción de gracias. El salmista David había visto que la gratitud abría puertas en Dios. Y en el apóstol Pablo aprendemos que la gratitud libera dimensiones de Dios. Cada vez que damos gracia, algo pasa en el ambiente. Cuando damos gracias en casa, en el cuarto, en la habitación, cuando damos gracias en el living, en la cocina, cuando comemos, cuando damos gracias en el trabajo, en el estudio o en estas reuniones, algo se libera. Toma 30 segundos para dar gracias a Dios desde lo más profundo de tu corazón, porque hemos recibido y estamos recibiendo palabras de vida eterna que jamás nos serán quitadas. Estamos recibiendo sabiduría, instrucción divina, vida abundante en cada palabra. Estamos recibiendo luz que nos aclara, que nos libra de tropezar. Estamos recibiendo conocimiento eterno. Gracias, 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 oh Dios. No quiero acostumbrarme al modo de que no valore lo que significan estos ambientes. Gracias por cada palabra de oración, gracias por cada canción, gracias por cada prédica, por cada enseñanza. Gracias, 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 gracias. Porque todo nos lleva a la cruz. Y de la cruz volvemos al inicio de todas las cosas. Porque desde la cruz volvemos al pensamiento original de todo lo que existe, de todo lo que diseñaste, de todo lo que creaste. Porque desde la cruz volvemos al principio, antes de que todo fuera distorsionado, antes de que todo fuera dañado, antes de que todo fuera pervertido. Volvemos al origen donde todo funciona bien, donde todo funciona como tú lo pensaste, como tú lo diseñaste, como tú lo hablaste. La cruz no mejora nuestra vida, nos retorna al diseño original de todas las cosas. Y todas las cosas, según el diseño de Dios, sí funcionan. Señor, gracias por este ambiente, estos días, los días pasados y los días que vendrán. Te rogamos ahora, Señor, que en medio de tantas informaciones, tu luz eternalice tus palabras en nuestra memoria. Que tus palabras permanezcan en nosotros, Señor. Que las historias, las experiencias, las vivencias que han ocupado gran parte de nuestra memoria sean removidas, Señor, para que nuestra memoria sea llena de ti, para que nuestra mente sea llena de ti, para que nuestros pensamientos sean llenos de ti, para que nuestros deseos sean llenos de ti, para que podamos ver que desde tu persona, Señor, todo lo que hemos vivido esconde propósito, revela propósito, manifiesta propósito, contiene propósito. Que nada en la vida nos pasó sin que tu propósito estuviera presente en nosotros. Señor, alúmbranos de tal manera que nos olvidemos muchas cosas, pero no nos olvidemos tus palabras. Dale el mejor aplauso que tengas a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Dale el mejor aplauso que tengas. Celebra la palabra de Dios y celebra al Dios de la palabra.
Celebra al Verbo encarnado, a la palabra hecha carne, a la palabra viviente, a la palabra viva que es más cortante y eficaz que toda espada de dos filos. Celebra la palabra de Dios, celebra la palabra viviente, celebra aquel que es la palabra viva. Te honramos, oh Dios. Toda información será olvidada, pero tu verdad no. Tu verdad será guardada en todo nuestro ser. Te honramos, Señor. Hemos estado expuestos en estos años a muchas personas mayores que fueron perdiendo la memoria al pasar de los años, pero nunca se olvidaron de la Biblia. ¿Tú quién eres? Le dice al esposo. ¿Tú quién eres? Le dice a los hijos. ¿Tú quién eres? Le dice a los nietos. Pero citaban las escrituras de memoria. Porque la historia reposa en nuestra humanidad, pero la palabra reposa en nuestro espíritu. Y si nuestra vida se desgasta, nuestro ser interior se renueva. Hay algo Dios depositando en estos días en nosotros de valor eterno, que permanecerá para siempre, para la gloria de su nombre. Dale el mejor aplauso al Dios sabio y eterno, al eterno y poderoso Dios que mantiene viva su palabra en nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te amamos a ti. Gracias. Por favor, tome su asiento. Pastores Aldana, mil gracias por creerle a Dios por estos días, por invertir con su equipo para que esto se lleve a cabo. Mil gracias por invitarnos, por invitar a los apóstoles Ben y Teresa, por lo que ellos producen en el cuerpo de Cristo, por la salud que dispensan cada vez que hablan. Gracias por recibir al pastor Zair, por cuidarlo con tanto amor. Él es un hombre muy amado por nosotros. Él nos ministra todo el tiempo y honro tu vida, porque tú eres un gran ambiente. Tú produces un gran ambiente de Dios y tu vida nos honra. Gracias por traer a Miqueas, porque es un joven por fuera, pero es un anciano espiritual por dentro. Su compromiso con Dios, su compromiso con la verdad, su compromiso con la vida nos permite disfrutar de lo que Cristo ha puesto en él. Así que, Miqueas, te amamos y te honramos como tal. Qué buen momento para poder abrazar a alguien y decirle: te honro en el Señor. Te honro en el Señor por lo que Dios ha puesto en ti. Honro tu vida por quien eres y por lo que serás cada vez más en la medida en que Cristo va obrando en nosotros. Gracias por este encuentro. Gracias por mimarnos, por cuidarnos, por engordarnos saludablemente. Les amamos a ustedes, a la familia y a todo su equipo. Y vamos a hacerlo otra vez los tres. Tú, yo y la persona que sabe de esto, el Espíritu Santo. Vamos a trabajar los próximos minutos entonces. Continuamos con la palabra que íbamos a compartir anoche, y el Espíritu Santo, que es el que gobierna, decidió llevarnos a la cruz. Y ojalá siempre sea así. Vamos a hablar en esta doble participación que me han concedido de lo que representa la iglesia en movimiento, una sustancia que se expande. Una iglesia en movimiento. Anoche decíamos que cuando la iglesia se mueve, lo que se expande no es nuestro ministerio. No importa si el nombre es unge, Cristo tú haces todo nuevo, palabras de vida, si tiene que ver con Dios es fiel, ya los nombres quedan en segundo plano. Lo que tenemos que garantizar no es el nombre institucional, sino la sustancia. Que la calidad de la sustancia que se va a compartir traiga salud al destino de las vidas, de las familias y las naciones de la tierra. Muchos dedicados a reproducir sus nombres institucionales se olvidaron que esto se trataba de Dios y de su vida eterna en la vida de las personas. Quiero devolver el compromiso y recordar siempre que el compromiso es bilateral.
que en estos ambientes el emisor es tan responsable como el receptor, que en estos ambientes el que habla es muy responsable, pero también es responsable el que escucha. Y cuando este dúo maravilloso se une para escuchar la voz de Dios, entonces Dios traerá mucha claridad a nuestros ambientes. A veces hay predicadores que se preparan mucho para predicar con mucha seriedad y responsabilidad, y hay auditorios que no se preparan para oír. Necesitamos prepararnos para oír. Necesitamos descansar para oír a Dios. A veces llegamos demasiado a las corridas para oír a Dios, y hasta que logramos aquietar nuestro espíritu, la voz de Dios se demora en establecerse dentro de nosotros. Porque es importante llegar antes a la reunión, no por una orden de organización ni por un mejor asiento en el auditorio. Quiero llegar antes para estar tranquilo. Quiero llegar antes para que todo mi ser esté en reposo. Hay una alta cultura que tenían los que nos precedieron. ¿Saben cuál era? Venir media hora antes a la reunión, 40 minutos antes, doblaban sus rodillas, oraban y se aquietaban porque sabían que Dios hablaría con ellos. Hoy la gente llega a las corridas, sale del trabajo, viene rápido, llega rápido, saluda rápido, se sienta rápido, todo es muy agitado. Y hasta que logra conectarse con el Espíritu de Dios lleva un poco de tiempo. Pero recuperemos aquellas cosas del pasado que no son tradición, que no son religión, sino que es respeto. Si le damos valor a la palabra de Dios, entonces la forma en cómo oímos también tendrá mucho valor en nuestras vidas. Tanto el emisor como el receptor tienen una gran responsabilidad a la hora de que Dios nos hable. Estuvimos considerando esta palabra movimiento y recién nos hacían una entrevista el pastor Jesús y decíamos que Dios está redimiendo la palabra movimiento, porque movimiento no es muchas actividades, porque movimiento no es activismo, porque movimiento es responder a los movimientos de Dios. Hablábamos hace unos momentos que Dios enseñó a Israel a moverse y a parar. Dios le dijo: cuando la nube se mueva, muévanse. Cuando la nube para, paren. Dios le enseñó a Israel que el ritmo no lo manejaba Moisés, que el ritmo lo manejaba la nube. Cuando no sabemos separar entre cuando Dios dirige y cuando el líder dirige, estamos en peligro. No es un líder el que tiene que dirigir el movimiento de la iglesia. Es Dios quien tiene que dirigir el movimiento de la iglesia. Un líder es un intérprete de los movimientos de Dios. Un líder es una persona que sabe cuando Dios nos está moviendo y cuando Dios nos está parando. Un líder es cuando sabe canalizar y comprender que todos los movimientos de Dios requieren de atención, requieren de quietud, requieren de no distraerse, requieren de no desenfocarse. No tenemos tiempo para desenvolver el pensamiento, pero lo dejo sobre la mesa. La esencia de la estructura del pecado es descarriar la mirada. Si estudiáramos bien la palabra pecado, encontraríamos que la palabra pecado, no pecados, pecado, significa la sustancia que desvía la mirada. El Nuevo Testamento va a definir ahora pecado como errar al blanco. Cuando la mirada no está en pecado, la mirada está en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen. A veces no tenemos pecados de inmoralidad, pero tenemos distracciones. Y las distracciones son tan pecados como los pecados de inmoralidad. Un hermano que se distrae es tan peligroso como alguien que está viviendo una doble vida en inmoralidad. Solo que nuestra manera de juzgar pecado es diferente. Las distracciones son muy peligrosas porque nos sacan fuera de tiempo. Necesitamos permanecer atentos al Señor. En este proceso
de movimiento. Hay 3 palabras que quisiera dejar sobre la mesa rápido. Y los maduros, si Dios le da testimonio, la trabajarán. Este movimiento requiere, número 1, de revelación. Segundo, la revelación nos lleva a la transformación. Tercero, la transformación nos lleva a la expansión. Revelación. ¿Revelación de quién? Del Hijo de Dios. ¿Revelación de quién? Del Padre Celestial. Revelación. Revelación de cómo Dios ve todas las cosas. Revelación. Alumbra los ojos de mi entendimiento para conocerte a ti, pero también para tener tu conocimiento. Quiero conocer a mi esposa como tú la conoces. Quiero conocer a mis hijos como tú los conoces. Quiero conocer a mis hermanos como tú los conoces. Quiero verlos como tú los conoces. Quiero tener tu conocimiento para juzgar como tú juzgas. Si a alguien conocí en la carne, ya no lo conozco más, porque aprendí a juzgar desde la mente de Cristo. Esto es lo que dice Pablo, revelación. La revelación ahora tiene que llevarme al siguiente paso, que es la transformación. ¿Qué palabra oímos recién? Gracias, apóstol Ben, porque ministrarnos acerca de lo que representa los calzoncillos es demasiado profundo. Es demasiado profundo, porque hay demasiados calzoncillos sucios. Y si Dios le prestó atención a eso, ¿por qué nosotros vamos a desestimar eso? Es tan importante prestarle atención que la revelación tiene que llevarme un paso más profundo. No puedo quedarme con lo que veo. ¿Cuál es la posición que tomo frente a lo que Dios me está mostrando? Mi hermano, podemos engordarnos de revelación y no ser transformados. Podemos engordarnos, escuche, de mucho conocimiento sin ser transformados. Y si esta revelación a la que estamos expuestos no nos transforma, seremos una mala publicidad de lo que Dios está mostrándole a la iglesia. Necesito añadir, como leyó ayer la apóstol Tere, necesito añadir a la revelación una determinación de transformación. Que lo que veo me transforme. ¿Cuántos dicen amén? Que lo que veo me transforme. Y tercero, esta transformación va a producir expansión. Hay una santa insatisfacción en la persona del Espíritu Santo. Hay una santa insatisfacción en la persona del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuanto más el Espíritu Santo nos gobierna, más crecerá en nosotros una santa insatisfacción. No estamos aquí porque no estemos cómodos en nuestras casas. No estamos aquí porque no estemos cómodos en nuestras congregaciones. Estamos aquí porque tenemos una santa insatisfacción de que más personas vengan al conocimiento de la verdad. Hay una santa insatisfacción que te va a mover de barrio en barrio, de ciudad en ciudad, de provincia en provincia, de nación en nación. No es la avaricia de que crezca tu ministerio, es la insatisfacción que el Espíritu tiene porque todo hombre venga al conocimiento de la verdad. Hay una santa insatisfacción que nos va a llevar a invertir vida, a invertir familia, a invertir recursos para que más personas vengan al conocimiento de la verdad. Una santa insatisfacción. Esa es la expansión que viven aquellos que han sido transformados. Pastor, no te preocupes por empujar a nadie a la expansión. No sea que la expansión sea por imposición y no por transformación. Si alguien no es transformado y es empujado a expandirse, lo que va a expandir será la sustancia de mal que lo gobierna. Pero te aseguro que si alguien está siendo transformado, querrá expandir la verdad que está viviendo en su interior. Querrá compartir con otros lo que le ha funcionado en su propia vida. Por eso no podemos expandir a las personas con motivaciones personales ministeriales. Porque lo que van a transmitir será lo mismo, más de lo mismo. Carne produciendo carne.
Pecado produciendo pecado, maldad produciendo maldad, odio produciendo odio, resentimiento produciendo resentimiento. Pero corazones transformados transforman. Corazones transformados transforman. No te preocupes, no fuiste llamado a empujar a nadie. La transformación de sus corazones los moverá. ¿Lo crees? Este movimiento, este movernos, este mover de Dios, palabra que necesitamos redimir y recuperar a la luz de las Escrituras, es un movernos que nos está llevando a una medida mayor de madurez espiritual. Es un movernos que nos lleva a una conformación, la conformación de Cristo en nosotros. Movernos en dirección a la madurez. Segundo, movernos a llenarlo todo de Cristo. Son dos medidas que producen nuestro movimiento. Movernos hacia la madurez, movernos hacia llenarlo todo de Cristo. En un momento, un matrimonio estaba hablando y le dice el esposo a la esposa: voy a tener que llevar al ventilador al psicólogo. Y ella le pregunta: ¿por qué, mi amor? Porque se está moviendo sin sentido. Seguimos con la predicación. La iglesia no se mueve sin sentido. La iglesia se mueve con dirección. Si nos vamos a mover ¿hacia dónde? Hacia la madurez. Si nos vamos a mover ¿hacia dónde? Hacia llenarlo todo de Cristo. Moverlo no define que el reino esté avanzando. Hay muchos movimientos que son hombres avanzando, sistemas avanzando, ideologías avanzando, religiones avanzando. El movimiento que Dios nos propone es hacia la madurez, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y en la medida en que Él va creciendo, nosotros estamos siendo movidos cada vez más para llenarlo todo de Cristo. El movimiento traído a este ámbito apostólico en el que estamos convocados aquí, el movimiento tiene que ser considerado en tres aspectos. Movimiento desde dónde, movimiento por dónde y movimiento hacia dónde. Tres cosas claras que tienen que estar en nuestro entendimiento. La primera iglesia apostólica sabía desde dónde. La iglesia apostólica sabía por dónde. La iglesia apostólica sabía hacia dónde se debía conducir. Es extraordinario que Jesús dice en Juan capítulo 13 que sabiendo de dónde venía y a dónde iba, se despojó de su manto, tomó un lebrillo y lavó los pies de sus discípulos. Porque sabía de dónde venía, porque sabía a dónde iba y sabía por dónde tenía que pasar. Mis hermanos, la obra de la cruz, como orábamos hace unos momentos, no es un lugar donde se mejora nuestra vida. La obra de la cruz es una recuperación de la memoria eterna. La obra de la cruz nos lleva al inicio de todas las cosas. La obra de la cruz nos lleva a recordar que yo no nací el 29 de abril de 1970 en Buenos Aires, Argentina. Ese es el día que yo entré a esta tierra. Yo estaba con Él antes de la fundación del mundo. Yo necesito recordar mi origen. Mi origen no es mi papá. Mi origen no es mi abuelo. Mi origen no es, ni siquiera es el apóstol Pablo. Mi origen no es Abraham. Mi origen no es Adán. Mi origen es Cristo. Porque estábamos en Él antes de la fundación del mundo y fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. La iglesia tiene que recordar que este movimiento no comenzó el día que recibiste a Cristo. Ese día se activó. Este movimiento comenzó antes de que todo fuera creado. Tú eres parte de un propósito eterno. Tú eres parte de un movimiento eterno. Dios no dejó la Biblia para que tú admires a los hombres del Antiguo Testamento.
Dios no dejó a Abraham, a Noé, a David, a Samuel, para que los admires. Ellos son solo un eslabón de una cadena. De hecho, dice Pablo en Efesios capítulo 3, Pedro en primera de Pedro capítulo 1 verso 20, ellos hubieran querido vivir nuestros días. Nosotros decimos quisiera vivir en los días de Abraham, en los días de Moisés, y ellos dicen quisiéramos vivir en los días de ustedes. Porque Dios con ellos trataba de afuera, pero Dios con nosotros trata desde adentro. Es tan grande la diferencia. ¿Desde dónde comenzó todo este movimiento? Nuestro movimiento comenzó en 1945. Destruye ese pensamiento. Porque el movimiento luterano, porque el movimiento adventista, porque el movimiento pentecostal, porque el movimiento de mi organización comenzó, porque nuestro ministerio comenzó. Tú eres parte de un movimiento eterno. Dios no comenzó nada contigo. Tú eres parte de una gran construcción. Destruye el orgullo que nos termina separando. Dios no comenzó algo cuando comencé el ministerio. Solo soy parte de algo más que Dios viene edificando en la tierra. Eres especial para ser amado, pero no te creas demasiado especial para ser usado. Solo eres un eslabón más de una gran cadena. No se trata de ti, se trata de Él en todos nosotros. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde comenzó este movimiento? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Por dónde llevó Dios este movimiento? Este movimiento fue llevado por generaciones y generaciones y generaciones. Y cada generación tuvo un poco más de luz que la anterior. Cada generación fue creciendo en luz. Proverbios capítulo 4, versos 23 y 24, no es una promesa que Salomón le da a su hijo. Es una realidad eterna. La vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Va en aumento. ¿Cuándo comenzó esta luz? Ayer escuchábamos al hermano Carlos compartirnos acerca de Jesús como la luz del sol, la iglesia como la luna resplandeciendo. ¿Cuándo comenzó este movimiento de luz? Comenzó desde el principio, pero cada generación fue creciendo en luz. Cada generación va aumentando en luz. Miramos para atrás y honramos las generaciones pasadas. Honramos a todos los hombres y mujeres que fueron fieles a la luz que tuvieron. Ellos no serán juzgados con nuestra luz, ellos serán juzgados con la luz que ellos tuvieron. Yo no puedo medirlos a ellos con mi luz. Necesito honrarlos y decir gracias por la luz que ellos tuvieron sobre algunos asuntos. Tal vez no arribaron sobre cosas que nosotros estamos arribando. Dijo el apóstol Ben ayer a la mañana. Y digo, es bueno recordar quién lo dijo, porque esto es una construcción. Dijo, nuestros hijos crecerán más en luz que nosotros. Prepárate a aprender de tus hijos en términos de luz, no en términos de principios de autoridad, porque más luz no significa más autoridad. Pero prepárate a escuchar a tus hijos y aprender cosas que Dios le va mostrando, y eso no debería ser anormal, eso debería ser normal, porque de generación en generación la luz irá aumentando. De tal manera que pueda verse en toda la creación una perfección de luz. Mi hermano, ¿quieres levantar tu mano? No está escrito de que tus hijos se apartarán. Está escrito de que tus hijos resplandecerán. No está escrito de que tus hijos se desviarán. Está escrito que tus hijos serán encendidos como llamas vivas y serán puestos como estrellas vivientes resplandeciendo para guiar a la gente en tiempo de oscuridad. Prepárate a ver a tus hijos siendo usados poderosamente por Dios, o en una plataforma o en el mercado.
en una plataforma o en la política, pero prepárate a ver a tus hijos ser poderosamente usados por Dios. Dios nos está procesando por su palabra. Nos está renovando a través de su palabra. ¿Y hacia dónde nos está llevando? Nos está llevando hacia la plenitud de Cristo en nosotros y a través de nosotros. ¿Por qué trabajamos? ¿Para extender nuestro ministerio? No. ¿Por qué trabajamos? Para que la tierra conozca la plenitud del Hijo de Dios manifestada a través de la iglesia. Por eso trabajamos. Y tenemos que aclarar una y otra vez esto, porque existen profetas personalizando la obra de Dios. Existen profetas afirmando que tú eres el hombre de la ciudad, que tú eres el hombre de la nación, que tú eres la persona a quien Dios le va a entregar el territorio. Déjeme decirle, no es verdad. Lamento decirle, no es verdad. Dios no le está entregando nada a una persona. Dios le está entregando todo a un cuerpo. Y a cada parte del cuerpo le está entregando algo. Jesús amaba a todos los discípulos, pero a ninguno le dio el pan entero. Ni siquiera a Juan. A cada uno le partió el pan y le dio una parte a cada uno tiene algo. ¿Por qué nos estamos reuniendo? Porque hoy descubro que los pastores Aldana tienen algo que yo no tengo, que los pastores Chan tienen cosas que yo no tengo, que los apóstoles Paz tienen cosas que yo no tengo, que el pastor Zair y la pastora Cecilia tienen cosas que yo no tengo, que comenzamos a descubrir que nadie tiene todo y que todos tenemos el todo, y que cuando nos reunimos en su nombre, este todo se vuelve real. Cada uno de nosotros tenemos algo que cuando lo ponemos a disposición del cuerpo, lo que la tierra ve es la plenitud del Hijo. Por favor, no te menosprecies demasiado. Por favor, no te desvalorices demasiado. Por favor, no confundas desvalorización con humildad. No sea que terminemos perdiendo la gracia que está en ti. ¿Cuánto necesitamos la gracia del pastor Roque en Petén? ¿Cuánto necesitamos la gracia de Gustavo en las montañas? De Jorge en el territorio que Dios le asignó a los pastores. ¿Cómo es el lugar donde están, pastor? Que el San... Eso. Chela. Te amo, Guayo, por eso, porque me simplificas la vida. Chela. A cada uno nos fue dado. Hermanos, vayamos al Pacífico y veremos la medida de Cristo que a ellos les fue dado. Ve a África, verás a Cristo siendo manifestado. Ve a Europa, ve a Asia. Cada nación tiene una medida de Cristo que es extraordinaria. No vayamos a cambiar culturas, vayamos a cambiar sustancia. Dejemos que las sustancias se expresen por las culturas. Quisimos cambiar culturas, quisimos cambiar formas y no tocamos nunca la sustancia. Dios es un Dios que ama las lenguas. Dios es un Dios que ama las tribus. Dios es un Dios que ama las culturas. Lo que tiene que cambiar de las culturas no es la cultura, es la esencia de la cultura. Dios ama el arte. Lo que va a cambiar es la esencia del arte. Dios se expresa a través de las culturas. Dios le ha dado a la iglesia hombres y mujeres extraordinarios. Y cuando alguien se cree demasiado especial, se aísla, se excluye, se aparta. Pero cuando alguien comienza a ver más claro a Cristo, se da cuenta que el Señor dice: tú eres un hombre escogido por mí. A ti te llevaré a las naciones y a ti te llevaré a los reyes. Échale más, dirían los mexicanos, ¿no, Pastor Ulises? Échale más, échale más. ¿Qué más, qué más, qué más? Y te pondré por testigo delante de los reyes. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Quieres saber más? Sí, Señor, sí, Señor. Bueno, entra a la ciudad y mi iglesia te dirá lo que debes hacer. Porque si quieres dirección de Dios, la encontrarás en el cuerpo de Cristo. Dios no tiene relaciones exclusivas con nadie. Gracias por su amén tan entusiasmado. Nadie tiene el teléfono rojo de Dios.
Dios ha puesto su voz en su cuerpo y los que las perciben con mayor claridad son los que tienen más madurez, no los que tienen más títulos, los que tienen más madurez. Los maduros pueden corroborar lo que Dios está hablando con la iglesia, pero es la voz de Dios con su cuerpo. Los maduros no inventan la voz, los maduros no fabrican la voz, los maduros disciernen la voz. Los maduros conocen la voz. Los maduros saben que Dios está hablando con la iglesia. Los maduros perciben la voz de Dios en la vida de los creyentes. Pero ellos no inventan la voz de Dios. No tratan de dirigir con una falsa voz el destino de los hermanos. ¿Por qué iniciamos en este contexto de Iglesia en Movimiento con Hechos capítulo 17, verso 28? Y que esta tarde, con el permiso de los pastores y de Carlos, quiero pedir que los que puedan quedarse se queden para compartir juntos lo que va a ser el encuentro de Caleo. ¿Por qué comenzamos con Hechos capítulo 17, verso 28 y terminaremos con ese pasaje esta noche? Porque tenemos que descubrir que todo lo que está fuera de Cristo está muerto. Todo lo que está fuera de Cristo está confuso. Todo lo que está fuera de Cristo está vacío. ¿Me permite mostrar el contraste? Hechos capítulo 17, verso 28 dice: en Él vivimos. Si no estamos en Él, estamos muertos. En Él nos movemos. Ese movimiento es con dirección y propósito. Ese movimiento es con sentido. Sin Él hay confusión. En Él somos. En Él está nuestra identidad. Sin Él estamos vacíos de quienes somos. Y no hay nada peor, hermano, que pasar por la vida buscando que alguien nos dé identidad. No hay nada peor pasar por la vida esperando que alguien diga que somos algo. Porque seremos desviados, confundidos, distorsionados de nuestro verdadero destino. Puedes poner tu mano en el corazón, excepto que estés escribiendo. Escucha aquí adentro, allí encontrarás tu identidad. Que nadie te defina, que nadie te defina, porque un día serás un buen pastor para alguien y al mismo tiempo puedes ser un mal pastor para alguien. Que nadie te defina, porque un día puede decirte alguien: eres un gran maestro, y alguien decirte: no me gusta tu enseñanza. Que nadie te defina, porque un día puede aprobar lo que haces o puede descalificar lo que haces. Por favor, que nadie te defina, que nadie te describa, que nadie intente cometer el error de decir qué eres o qué no eres. Aprende a escuchar aquí adentro y que tus autoridades comprueben lo que Dios te está mostrando. Pero por favor, no busques afuera lo que tienes que recibir aquí adentro. Somos lo que Él dice que somos y se acabó. Para lo que Dios tiene preparado contigo, no alcanzan las opiniones de los hombres. Ni siquiera alcanzan lo que tú piensas de ti. Lo que Dios hará contigo, no lo hace pensando en ti. Lo que Dios hará contigo, lo hace pensando en la vida que depositó dentro de ti. Por eso a Dios le encanta decirle a una persona que está en deudas, quebrado, que será un gran empresario. Dios, ¿yo? Sí, tú. Dios le encanta llevarnos a niveles que identifiquemos que lo que Dios va a hacer con nosotros no es por nosotros, sino por su vida en nosotros. Hasta que Dios deconstruye mi autoconfianza, pasará tiempo. Hasta que Dios deconstruye esa autoimagen, llevará tiempo. Hasta el día que yo llegue al pensamiento de decir: todo lo tengo por basura. Todo lo que antes era importante para mí, todo lo que antes tenía reputación alguna, todo lo que antes tenía valor alguno, ahora es como trapo de inmundicia. Ahora es como basura. Porque he aprendido que todo esto se trata de que soy lo que soy por gracia de Dios.
No es lo que el mundo construyó en mí, no es lo que el sistema construyó en mí, es lo que Dios construyó en mí, su vida. Tu destino no tiene que ver con tu persona. Tu destino tiene que ver con su vida dentro de ti. Y lo que va a ser tu vida será la expresión de su vida. Dios te necesitaba para expresarse. Tengo una mala noticia para tu alma y una buena para tu espíritu. ¿Cuántos la quieren recibir? Tú no calificas para lo que Dios quiere. Tú no calificas. Pero la buena noticia para tu espíritu es que su gracia es suficiente para que puedas dar a la medida de todo lo que Dios quiere. Su gracia es suficiente. Si podrás, no en ti, sino en Él. Ya no quiero ser hallado en mi propia justicia. Ya no quiero ser hallado en mi propia capacidad. Ya no quiero ser hallado en mi propia sabiduría. Quiero ser hallado en la justicia que es por la fe. Quiero ser hallado en Cristo Jesús. Quiero ser hallado en la gracia de Dios. ¿Sabes? Si tú tocabas a Pablo y lo tocabas y lo tocabas y lo tocabas, lo que ibas a tocar se llamaba gracia. Gracia. Soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Estás listo para que te apedreen y salga gracia? ¿Para que te critiquen y salga gracia? ¿Que te maldigan y salga gracia? ¿Estás listo para fallar y descubrir que su gracia es mayor que tus errores? ¿Estás listo para identificar que la gracia nos va a absorber plenamente? Que mientras a algunos los está absorbiendo Venom, a otros los está absorbiendo el hombre araña. Ya no sé cómo explicarte lo de la sustancia. Que mientras a algunos los va absorbiendo la maldad en su gran capacidad, otros los está absorbiendo su gracia en su incapacidad. Es hermoso. ¿Podemos comenzar? Ponemos la placa número 1. No, de verdad. Punto número 1 de 44 que veremos los próximos minutos. El movimiento como evidencia de la vida. Acompáñenme a trabajar con las pantallas como explicamos anoche. El movimiento como evidencia de vida. Todo lo que tiene vida se mueve. Todo lo que tiene vida se mueve. En la naturaleza, lo que se estanca se corrompe o se pudre como el agua. Si no fluye, si no corre, si no se mueve, se echa a perder. En el reino de Dios, todo lo que se inmoviliza se vuelve religioso. Este movimiento, como dijimos ayer, tiene que ver con el ritmo del Espíritu, con el ritmo de la gracia, con la dirección del Espíritu. Cuando comenzamos a perder la dirección del Espíritu, como nos fue enseñado esta mañana por el apóstol Ben, cuando dejamos de confiar en la dirección del Espíritu, nos comenzamos a constituir en religiosos. Solo es cuestión de tiempo. Estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Permanece bajo este gobierno, bajo esta dirección. La iglesia no es pentecostal. La iglesia no es bautista. La iglesia es el cuerpo de Cristo resucitado. La iglesia no es la asamblea de Dios. La iglesia no es todos los nombres que nosotros le pusimos institucionalmente. ¿Están mal esos nombres? De ninguna manera está mal. Porque cada familia tiene una asignación. Cada congregación tiene una asignación. Cada organización tiene una asignación. Pero ¿qué es la iglesia? La iglesia es mucho más que un nombre institucional. La iglesia es Cristo resucitado, manifestado en la tierra. Eso es la iglesia. Eso es el cuerpo de Cristo. La naturaleza de la iglesia es dinámica, no estática. La iglesia no necesita ser empujada, sino responder a los impulsos del Espíritu. Lo que hablábamos ayer, antes de ayer, y lo que nos fue ministrado esta mañana.
Una iglesia en movimiento no es una iglesia hiperactiva. Mire cuántas cosas hacemos, mire, pero están todos muertos. Una iglesia hiperactiva es una iglesia que hace muchas cosas, pero cuando escucha media hora la palabra se duerme. Hermano, hay gente que no puede escuchar la predicación 30 minutos porque se cansa. Se cansa de servir, se cansa de trabajar, no tiene la capacidad de prestar atención. Mis hermanos, ayer pasamos casi 10 horas con la palabra. Y más escuchábamos y más Dios nos ministraba. Alguien nos mintió diciéndonos que la mente humana tiene capacidad para 45 minutos prestar atención. Mentira del diablo. Primero y número uno, la atención tiene que ver con el interés. El interés del emisor y el interés del receptor. Si el que predica le interesa lo que está predicando, y si el que escucha le interesa lo que está recibiendo, pueden pasar horas, lo cual no significa que entenderé todo en esas horas, pero lo que será depositado en esas horas tendrá valor eterno. Será un depósito de recursos y herramientas que permanecerán para siempre. Mis hermanos, cuando alguien te pregunte acerca de la salud de una iglesia, ¿cómo la mides? ¿Cómo mides la salud de una iglesia? ¿Cómo mides la salud de un auditorio? La salud se mide por el hambre espiritual en la palabra de Dios, por la capacidad de prestar atención cuando Dios está hablando, por la reverencia, por el respeto, por el amor, por la seriedad que le da a la palabra de Dios. No se puede recordar lo que no se prestó atención primero. La reprensión a Saúl fue: tú no obedeciste porque tú no prestaste atención. Porque nadie puede obedecer si no presta atención primero. ¿Sabe lo que decía Dios en Éxodo, en Levíticos, en Números, en Deuteronomio, al pueblo que sacó del desierto, que eran esclavos, pero Dios quería hacer una nación santa de ellos? ¿Sabe lo que Dios le pedía? Presta atención a mis palabras. Cuando hable contigo, no te olvides. Escucha mis palabras. En Colombia, hace un mes atrás, hicimos un recorrido responsable de todas las veces que Israel se olvidó de todo lo que Dios le dijo: no te olvides. Porque cuando no se presta atención, tampoco se puede recordar lo que Dios ha pedido que recordemos. Que Dios nos dé esa calidad de salud como familia espiritual, como congregación. Que pasen las horas y pueda escuchar la palabra. Que pasen las horas, que pasen los días, que mi corazón esté abierto a Él. Y hermano, me permite decirle algo: cuanto más la palabra de Dios crece en ti, más rápido resolverás las cosas domésticas de la vida. ¿Cómo voy a prestar atención a la palabra si tengo tantos problemas en mi vida? Déjame decirte algo: cuanto más escuche la voz de Dios, más sabiduría tendrás para resolver más rápido las cosas que pertenecen a los problemas domésticos. O lo doméstico me gobierna para no oír su voz, o su voz me gobierna para resolver lo doméstico. Yo tengo que decidir eso. Muchas veces nos sentamos a oír la palabra en medio de muchos conflictos, pero le estoy quitando poder gubernamental a los conflictos para oír su voz en medio de los problemas. Y cuanto más clara se vuelve su voz, más rápido se resuelven todos los problemas que estamos enfrentando. El movimiento del cuerpo no surge de la iniciativa humana. Hermano, tenemos que hacer algo este año. ¿Qué hacemos este año? ¿Qué les parece? ¿Qué hacemos si este año que viene tenemos que hacer algo? Pero si eso es iniciativa humana, hermano, eso no es movimiento del cuerpo de Cristo. Dios no avala nuestro movimiento. Dios solo respalda lo que nace de Él. Lo que nace de mí es obra muerta. Lo que nace de mí tiene los días contados. Lo que nace de mí ya contiene corrupción. Pero todo lo que nace de Él en nosotros, todo lo que nace de un espíritu regenerado, todo lo que nace de la voz del Espíritu, todo lo que nace de Él, Dios mismo se encarga de sustentarlo, aun cuando nosotros muriéramos. Si nosotros empezamos algo con nuestra intención humana,
el día que no estemos presentes, todo se caerá. Hablábamos días pasados con el pastor Zahir. Estábamos en un evento ministrando juntos y nos mandaban la foto de nuestras congregaciones, repleta de personas, como seguramente mañana Palabra de Vida estará en las 2 reuniones, repleta de personas. Nosotros no estamos allí. Porque si esto nace del Espíritu, el Espíritu lo sostiene. Pero si nace de nosotros, nosotros tenemos que sostenerlo. Hay pastores que le están diciendo: Dios, yo no puedo salir de vacaciones porque mi congregación se cae. Me pregunto, ¿quién sustenta la congregación? Lo que nace del Espíritu, el Espíritu lo sustenta. Y tú colaboras con el Espíritu. La congregación no depende de ti, como tu familia tampoco depende de ti, varón. Porque un día te vas a morir y Dios seguirá sosteniendo tu familia. Pastor, un día te vas a morir y Dios seguirá sosteniendo su ministerio. Porque todo lo que nace de Él, Él lo sustenta. Nuestra responsabilidad es colaborar, pero es estar atentos. Señor, ¿cuáles son tus planes para el año 2026? Permítenos entenderlo, permítenos discernirlo. ¿Cuáles son los planes que tienes para los próximos 5 años? Prepárense a tener planes para los próximos 10 años. ¿Cuántos dicen amén? Prepárense a tener programas para los próximos 20 años. Prepárense a recibir dirección para los próximos 30 años. Porque el mismo Espíritu eterno que está hoy en ti estará contigo de aquí a 30 años. Vas a recibir dirección para el año que viene. Vas a recibir dirección para los próximos 4 años. Vas a recibir dirección para los próximos 15 años de tu vida. Estate atento. No te preocupes en armar tú tu destino. Caminarás en todas las cosas que Dios ha preparado de antemano para que veamos su gloria y manifestemos sus obras. Si lo cree, dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo hablar de la iglesia en movimiento si pensamos que Dios está sentado en un trono estático? ¿Cómo hablar de una iglesia en movimiento si vemos a Dios sentado en un lugar, gobernando con poder, quieto y de manera estática? Sin embargo, la Biblia nunca muestra a Dios en esa posición. Dios es revelado como el Dios que está en reposo y en movimiento. En Génesis capítulo 1, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Éxodo 40:36, Dios se movía con Israel y la roca que lo seguía era Cristo. Hermano, una roca te sigue, vas caminando. O sea, es normal que me siga la sombra, no una roca. Pero 1 Corintios capítulo 10 dice: y la roca que los seguía era Cristo. Y la nube que los guiaba, y el sol que los guiaba, y las llamas del fuego que los guiaba. Dios es un Dios de movimiento. No tenemos tiempo para leerlo ahora, pero cómo te rogaría que los próximos días en oración, de rodillas, en ruego, en súplicas, o sentado con un café, como quieras, puedas leer Ezequiel capítulo 1. Es la visión del Dios que está sentado en el trono, que avanza y no retrocede, que avanza y se mueve. Por favor, tómate el tiempo de leer Ezequiel capítulo 1. Si crees que Dios te trajo este encuentro para hablar contigo y mostrarte que Dios no está quieto, no está estático, Dios está en reposo. Y para nosotros reposo significa ausencia de actividad. Hasta se asocia reposo con pasividad, nada más lejos que eso. Dios está en reposo y en movimiento. Y entender esto es extraordinario para nuestra mente y nuestro corazón. Miramos a Jesús. Jesús estaba en movimiento, recorriendo ciudades, aldeas, anunciando el reino de Dios. Creo que en las placas ustedes lo tienen. Podemos ver al Espíritu que descendió, no para quedarse en Jerusalén, sino para ir a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Dios nunca deja de moverse, pero ese movimiento no es desordenado. Ese movimiento es gobernado por su propósito.
Lo que tenemos que preguntarnos no es si tenemos que movernos, sino cuál es el propósito del movimiento. Si nos vamos a mover, ¿para qué? ¿Cuál es el fin que nos moviliza? ¿Cuál es el objetivo? Porque esto se trata desde dónde, por dónde y hacia dónde. Porque Israel, como dijo el apóstol Ben esta mañana, 40 años en el desierto dando vuelta, ¿se movieron? Sí, se movieron. ¿Hacia dónde? Hacia ningún lugar. Tú te puedes mover, pasar 40 años moviéndote y la gente diciendo qué hombre trabajador, qué mujer trabajadora, qué pastor trabajador, mira cómo trabaja. Pero estás trabajando ¿para qué? ¿Hacia dónde lleva lo que estás haciendo? ¿Cuál es el fin, el objetivo? No es suficiente moverse, es moverse con propósito definido. 3, el movimiento como expresión del reino. El fin es dejar la mayor cantidad de recursos y herramientas posibles que colaboren con nuestro entendimiento. 3, el movimiento como expresión del reino. El reino de Dios no es un lugar geográfico, sino una realidad espiritual en expansión. Se lo compara con la levadura, porque cuando se mezcla con la masa, tú no te das cuenta que la levadura está allí, pero la masa comienza a crecer. La realidad del reino comienza a afectar. Por eso cuando alguien dice, el reino está en este ministerio, Jesús dijo, cuando digan, el reino está aquí o allí, no le creáis. Uf. ¿Quieres anotarlo? Nadie tiene el monopolio del reino. El reino está en mi ministerio, no en el que está enfrente. No. No es un hombre teniendo monopolio o los derechos absolutos del reino. Es el reino que tiene los derechos sobre la gente. No es lo mismo. El reino no es de abajo hacia arriba. El reino es de arriba hacia abajo. El movimiento de la iglesia como reino de Dios es la extensión de la voluntad del Padre en la tierra. Es la voluntad del Padre en la tierra. Si el Padre envía, si el Padre quiere, si Dios quiere. Esta fue la palabra que nos enseñó Santiago, ¿se acuerdan? No digas iré, di si Dios quiere iré. No digas haré, di si Dios quiere haré, si Dios quiere. Porque nosotros ya no respondemos a lo que nosotros queremos. Ahora respondemos a lo que Dios quiere. Claro que sí quiero. La pregunta no es si yo quiero, la pregunta es si Dios quiere. Lo haré si Dios quiere. Mantén este vocabulario. ¿Por qué? Porque mantendrá nuestras relaciones fuertes. Uno de mis mejores amigos de México, le fallé en sus 4 conferencias. Un gran amigo. 3 de ellas, ellos invirtieron en el ticket. 2 de ellas tuvo que suplantarme mi hijo Jonathan. No pude ir. Pero cada vez que 3 meses o 4 meses después yo volví a México, no importa dónde estuviera en México, ellos agarraban sus 40 líderes y se los llevaban donde yo iba a ministrar. Y yo decía, hermano, no puedo entender. Tu forma de ser me humilla, tu forma de ser me quebranta, tu forma de ser me lleva a un estado de quebrantamiento que no puedo explicarte. Te he fallado tantas veces y aún así. Y me dice, apóstol, nuestro vínculo es por la voluntad de Dios. Nuestro vínculo no es por intereses personales. Nuestro vínculo tiene que ver con algo mucho más profundo. Nuestro vínculo es si Dios quiere. Por favor, toma la mano del que tiene al lado tuyo y dile, planifiquemos sobre el querer de Dios. Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, planifiquemos. Desde el año 2014 que participo de Palabras de Vida, infaltablemente soy el mejor discípulo del apóstol Ben, dicho por él. Bueno, no sé si el mejor, pero soy uno de los mejorcitos.
Imagínense cómo serán los peores, y esto es lo mejor que tiene. Sentado en primera fila, anotando, escribiendo, aprendiendo. Este año no pude estar. La cirugía de mi esposa me impidió poder estar allí. ¿En qué afectó nuestro vínculo? En nada. Porque cuando los vínculos son en el querer de Dios, todo es totalmente diferente. Por eso fue tan importante cuando dijo, no sé, no es su agenda, es la agenda que queremos armar. Esos son los vínculos eternos que Dios está levantando. ¿Me permite profetizarle algo? El año 2026 no estará donde tú quieras. Cuando lo agarre va a decir amén. Por ahora con que se ría está bien, pero... Pedro, cuando eras joven, tú ibas donde querías. Pero cuando seas grande, otro te llevará. Cuando maduras, pierdes el derecho de estar donde quieres para rendirte a estar donde Él quiere para la gloria de su nombre. Prepárate a estar en mesas que nunca pensaste. Prepárate para estar en mesas que dijiste que nunca estarías. Prepárate a estar en lugares que dijiste jamás entraría ahí. Jamás voy a ser pastor. Bienvenido al club. El movimiento de la iglesia es la extensión de la voluntad del Padre en la tierra. De hecho, reconsideremos la expresión cuando Jesús dijo, id y haced discípulo a todas las naciones. En Mateo capítulo 28, 19. Si solo fue una orden de acción externa o si fue el testimonio de lo que nos comenzaría a pasar ahora por esta naturaleza que cargamos en nuestro interior. ¿Sabes? La vida que tienes dentro de ti carga un testimonio. La vida que tienes dentro de ti carga un testimonio. Ese testimonio es santidad, ese testimonio es amor, ese testimonio es pureza, pero ese testimonio también es envío. Dentro tuyo ya hay algo testificando, seré enviado, seré enviado, seré enviado, seré enviado, seré enviado. Porque en la medida que la naturaleza de Cristo crece, pierdes ahora todo sentido de comodidad y te comienzas a preparar para el día que serás enviado. Pastor, prepáreme, porque yo sé que seré enviado. Pastora, prepáreme, porque yo sé que seré enviado. Pastores, prepárenme, discipuladores, prepárenme, porque yo sé que seré enviado. ¿Quién te lo dijo? Aquí adentro, aquí adentro. Yo sé que estoy aquí por un poco de tiempo. Yo sé que estoy aquí para conocerle, para aprender, para entender, para crecer, para entender lo que significa ser familia. Pero sé que seré enviado. No te acomodes demasiado tiempo, porque serás enviado. Serás enviado a otra familia, serás enviado a otra ciudad, serás enviado a otra nación, serás enviado a otro continente. No serás enviado el día que seas enviado. El día que recibiste la naturaleza de Cristo en ti, comenzó a crecer el testimonio de que serías enviado. ¿Sabe cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? La naturaleza del Espíritu Santo es apostólica. ¿Me sigue? Júzguelo teológicamente y júzguelo doctrinalmente. ¿Por qué la naturaleza del Espíritu Santo es apostólica? Porque Él no vino cuando quiso. Jesús dijo, subiré a mi Padre y rogaré por ustedes, y mi Padre les enviará al Espíritu Santo. La naturaleza del Espíritu Santo es apostólica. Y cuando Él crece en nosotros, Él pone la misma naturaleza, la necesidad de ser enviado. La iglesia no es apostólica porque envía a alguien. La iglesia es apostólica porque su naturaleza es apostólica, porque la vida de Cristo es apostólica. Y los próximos días las congregaciones no serán medidas por la cantidad de gente que reúnen, sino por la cantidad de gente que envía. Los próximos días será notorio la necesidad
de hermanos de prepararse para ser enviado. Escúchenme, Dios le dijo así a Moisés: ven que te enviaré. Mire qué conversación tan larga. Ven que te enviaré. Pero cuando esta naturaleza no está, ¿qué hacemos nosotros los pastores? Ven que te controlaré. Ven que no te dejaré salir. Ven que no te sembraré jamás a las naciones. Ven que no te dejaré jamás ir a abrir otra obra. Ven y quédate aquí. Y Dios dijo: no, ven que te enviaré. La naturaleza de la iglesia es apostólica. Y me permite decirle algo: cuanto más envíes en tiempo oportuno y por propósito de Dios, Dios más añadirá gente a la congregación. Cuanto más seas capaz de enviar, más tendrás la confiabilidad de Dios para que Dios añada más personas. Mi pastor abrió muchas congregaciones, pero su pastor no. Su pastor tenía amontonado predicadores, hermanos, que predicaban una vez cada 6 meses. Tenían cantantes que cantaban una vez cada 4 meses. Tenían maestros que le tocaba enseñar una materia bíblica, una materia al año. Su oficio ministerial dependía una vez cada tanto, porque había tantos. Era un acumulador de obreros. Yo todavía no sabía lo que el Señor tenía preparado para nosotros. Y voy en el día del bautismo, porque me bauticé en la congregación del pastor de mi pastor. Y cuando vi todo eso con 6 meses de creyentes, yo dije: acá hay algo que está mal. 6 meses de creyentes, yo digo: no puede ser, tantos obreros retenidos que tenían que esperar 6 meses para hacer algo en la congregación. Retener tantos obreros es como tener un grano que se nos va a podrir en el granero. Envía a los que colaboren en otros lugares, que asistan, si no abren, que por lo menos colaboren, que ayuden, que se formen, que se preparen, que trabajen, que sirvan. La naturaleza de la iglesia nunca fue controladora, siempre fue preparar para enviar. Es tomar personas y prepararlas conforme a la naturaleza apostólica del Espíritu Santo que habita dentro de ellos. ¿Sabe cuál es el nombre más apropiado para una congregación apostólica? Aljaba. Aljaba. No le pongan ese nombre a la congregación porque no le va a ir ni el perro. Pero el sentido espiritual de la congregación es aljaba. Es tomar un pedazo de madera, ponerlo en la aljaba y todos los días sacarla y trabajarla. Todos los días sacarla y trabajarla. Todos los días sacarla y trabajarla. Hasta que el día esa rama se transforme en una flecha. Y el tiempo no lo define el Hijo, el tiempo lo define el Padre. Gálatas capítulo 4, verso 2 al 4. Cuando sea el tiempo señalado por el Padre, entonces el Padre tomará la flecha de la aljaba y lo enviará, porque esa es la razón de la aljaba, tener flechas para ser enviados. La iglesia no es apostólica porque tenga un apóstol, porque hay apóstoles que controlan a la gente y que impiden que ellos se puedan desarrollar para ser enviados. La iglesia es apostólica porque su naturaleza es apostólica, porque la vida que está dentro de ellos está pidiendo ser enviados. Pero lo que tiene que tener conciencia esta generación, que no puede salir sin ser enviados, porque la palabra enviado es un concepto demasiado amplio. Una palabra enviado tiene tanto peso en el mundo espiritual que el enviado va con la autoridad del que lo envía. Cuando los demonios veían a Pablo, no veían a Pablo, veían a Cristo, porque Cristo lo había enviado. Si tú vas sin que te envíen, tú vas con tu propia autoridad. Y eso se llama autocracia. Y en esa autocracia, que no es nada más que anarquía disfrazada, en esa autocracia tú no tendrás autoridad para sustentarte, para sostenerte. Pero el que va siendo enviado va con la misma autoridad del que lo envió.
Y el que lo envió sabe con qué autoridad hace lo que hace. ¿Con qué autoridad hace Jesús lo que hace? Y Jesús dijo, claro, mi Padre me envió. Mi Padre me ha dado la autoridad para hacer todas estas cosas. El envío es un asunto serio. A su tiempo el Señor nos dará luz, ambiente y espacios para hablar acerca de la naturaleza del envío. ¿Por qué, mi hermano? Porque mucha gente ha sido abortada en los auditorios. Primero, porque no se le enseñó a escuchar al Espíritu para que el Espíritu les marque el testimonio del envío. Segundo, porque su don era un recurso imperioso para la vida del pastor. Y entonces se vio más la naturaleza de la necesidad local que el propósito de Dios, como si Dios no supiera lo que se necesita en cada congregación. A veces me pregunto, ¿desde qué mente pastoreamos, no? Dios no me pidió a mí que yo razone el pastorado, me pidió a mí que yo obedezca. ¿Sabe a quién le pidió Dios para que sea rey de Israel? Al hijo más trabajador. No le pidió al más vago, le pidió al más trabajador. Pastor, tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es para tu espíritu, la mala noticia es para tu alma. Todo lo que Dios te pida nunca será lo peor. Todo lo que Dios te pida siempre será lo mejor. ¿Quién cuidaría las ovejas de Isaí ahora cuando David se vaya? ¿Se dio cuenta que David nunca llamó a los hermanos? Ninguno de los hermanos estaba a la altura para cuidar las ovejas de Isaí. David tuvo que llamar a un siervo suyo. Sus hermanos eran vagos. Y no estoy aquí para levantar ahora una tesis en contra de los hermanos. Estoy diciendo que cuando Dios te pida a alguien para ser enviado, siempre pedirá lo mejor que tienes. Porque eso es clave. Y eso revela la calidad de nuestro Padre eterno. Porque cuando Él tuvo que enviar a alguien, no envió a un ángel. Envió a su Hijo, al único, al primogénito. Prepárense, viene el día que podremos tener encuentro para hablar de la naturaleza apostólica de la iglesia. Mientras tanto avancemos. Que su vejiga aguante hasta las 12:55. Reprendo toda vejiga con incontinencia. Para todos los adictos del café, los reprendo ahora que aguanten hasta las 12:55. El próximo lugar que haremos podremos tomar café, tomar mate, lo sé, pastores, lo sé. Ya está en el corazón de ustedes. El id no es una orden externa, es un testimonio interno. El id es una identidad interna. La iglesia no sale a predicar porque debe, sale a predicar porque su naturaleza de enviado lo moviliza. Jóvenes saludables quieren salir. Jóvenes saludables dicen: envíenos, 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 envíenos. Eso está en su naturaleza. Lo que haremos nosotros es encaminarlos, no frenarlos, no encasillarlos y no enviarlos antes de tiempo. Para los que están anotando, por favor, anoten. Es la misma vida que nos impulsa a ir. Es la misma vida. Es la vida que nos mueve. ¿Cuál es la razón que hacen lo que hacen? Es la vida que nos lleva. Cuarto, 3 dimensiones importantes del movimiento espiritual. El movimiento hacia Dios. Toda verdadera movilización comienza hacia el corazón de Dios. Y Dios nos muestra a su Hijo. Esa es mi primera movilización hacia Dios. Nos está moviendo hacia Él. Quiero conocer tu corazón. Quiero ver tu corazón. Y cuando comenzamos a orar y a cantar estas canciones, Dios comienza a mostrarnos que la imagen del corazón no es así. ¿Cómo sería
el diseño geométrico. Gracias. Por favor, ¿puedes ponerte de pie, princesa, y mostrarlo? Miren. ¿Lo logran ver? Las cámaras, por favor, si pueden mostrarla a la princesa. O sea, muéstrame tu corazón. Y algunos piensan que Dios está así. No, hermano, eso sirve para la selfie. Pero Dios no está así. Cuando Dios te muestra su corazón, te muestra su Hijo, porque Él es el centro de su amor. Si lo primero que ves es tu ministerio, algo está mal. Dios no quiere mostrarte tu ministerio, Dios quiere mostrarte su Hijo. Es lo primero que quiere mostrarte, porque en Él se resuelve todo. En Él se resuelve todo, en Él se resuelve todo. Dios nos está mostrando su corazón. Estamos viendo a su Hijo más claro. Mis hermanos, el movimiento espiritual no se mide por kilómetros recorridos, sino por la profundidad en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su persona. Segundo movimiento en el cuerpo. Ya tiene Carlos los 5 bosquejos. Solo llegamos a 2, inclusive ahora. Los otros 3 están todo escritos, quedan toda a disposición. Aprendí que si escribíamos lo inspirado podía transformarse para alguien en un legado. Y el otro día Miqueas me dio una palabra muy fuerte y la recibí y la anoté. ¿Quieres decirla, Miqueas? Te maté, ¿no? Todo lo que no se escriba necesitará de repetición. Gracias, Miqueas. Lo tomé con mucha seriedad. Movimiento en el cuerpo. Segundo movimiento. El primer movimiento hacia Dios. Movimiento en el cuerpo. ¿Qué significa, apóstol, este pensamiento de movimiento en el cuerpo? Una iglesia en movimiento no es un conjunto de individuos activos, sino un cuerpo coordinado. Cuando no pertenecía a esta vida en Cristo y pertenecía a la vida del primer Adán, yo pertenecía a pandillas. ¿Se entiende la palabra pandillas? Y yo era uno de los peleadores principales de la pandilla, no de los mejores, pero uno de los que siempre iba al frente. Ya en la naturaleza apostólica, como enseñaba el apóstol Abel, eso estaba en mí. Me gustaba ir al frente, ir adelante en las peleas. Y aprendí que existe una diferencia entre estar parado así y pegar, que tirar el cuerpo para atrás y pegar con el impulso. Porque no estoy dando clase de cómo pegarle a alguien, por Dios. No, porque le veo la carita a alguno diciendo, wow, qué revelación. No. Lo que quiero mostrar es espiritual. Si usted pega así, usted pega con la fuerza del brazo. Pero si usted va para atrás, usted pega con la fuerza del cuerpo. Y el movimiento de la iglesia no tiene fuerza cuando es el movimiento de un individuo. Pero cuando el movimiento de un individuo ahora es corporativo, tiene otra fuerza, otro impacto, tiene otro poder. Sí, metieron preso a Pablo, pero toda la iglesia oraba. Metieron preso a Pedro, pero toda la iglesia oraba. Y Pedro salió en libertad. Mi hermano, los enviados no son personas aisladas, son la extensión del cuerpo de Cristo. Personas que se extienden dentro de la vida corporativa. No es alguien solo abriendo algo solo. Es un movimiento corporativo que se extiende para la gloria de su nombre. El movimiento del Espíritu se da en los vínculos. El movimiento del Espíritu se da en los vínculos, moviéndonos. No tengo el tiempo para leerlo, pero lo vamos a compartir en Nueva York. ¿Puedo pasar la fecha de Nueva York? La PET Nueva York es del 10 al 14 de diciembre en la congregación Palabras de Vida. Vamos a estar allí. Esté atento, están las publicidades saliendo ahora. Del 10 al 14 de diciembre. Puedes participar presencial o virtual.
Pero ahí hablaremos acerca del movimiento corporativo de los vínculos, de cómo cuando Dios mueve vínculos, mueve a uno de un lugar, mueve a otro de otro lugar y juntos van produciendo un avance extraordinario. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, verso 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Ves las definiciones? ¿Puedes verlo? Míralo por favor en la pantalla. Gracias al equipo de multimedia. De quien todo el cuerpo, ¿quién? Todo el cuerpo. ¿Cómo están? Bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿qué? Mutuamente. El que se queda y el que va se ayudan mutuamente. Todo movimiento es cuerpo. Hermano, tengo un llamado a la política. No, todos tenemos contigo el llamado. Porque cuando tú entras, entramos todos. Tengo llamado a los negocios. Cuando tú entras, entramos todos. Tengo un llamado a los huérfanos. Cuando tú entras, entramos todos. Tengo un llamado a las viudas. Cuando tú entras, entramos todos. Porque nada ahora es personal, todo es corporativo. ¿Cuánto se entiende esto? Y entonces todos colaboramos y la obra se hace más rápido. Y el tercer movimiento, primer movimiento hacia Dios, segundo movimiento hacia el cuerpo, tercer movimiento hacia el mundo. Pero debe quedar claro lo que se dijo antes de ayer y ayer. La iglesia no se mueve por reacción al caos del mundo, sino por responder a Dios en la misión. Nosotros no somos reactivos a las obras de las tinieblas. No vamos detrás de las tinieblas a ver qué nos dejan. La iglesia solo responde a la voz de Dios, en tiempo de Dios y en propósito de Dios. Que no te muevan las necesidades, que te mueva el Espíritu. Porque hay pastores que han dedicado su vida a la necesidad y al pasar de los años han tenido un estado de vacío en su interior. Porque lo que lo movió fue la necesidad. No, lo que nos tiene que mover es el Espíritu de Dios. Y el testimonio del Espíritu de Dios es una compasión por aquellos que Dios nos asigna. No corras por todas las necesidades, no sea que pierdas la voz de Dios y no te des cuenta. Hay gente haciendo más de lo que Dios le pidió que haga. Dejó a Dios hace tiempo atrás y no se da cuenta, por tratar de responder a todas las necesidades. ¿Quieres levantar tus manos? Recibe esta palabra en tu corazón. ¿Qué necesidad Dios te asignó? Esa es la que Dios te dio la gracia para resolver. ¿Qué necesidad Dios te asignó? Porque lo que Dios te asignó es la gracia que tienes para resolver. Yo no puedo resolver todas las necesidades, pero a mí me fue dada una gracia que resuelve específicamente cosas específicas. Para eso muchas veces me ha consultado: apóstol, ¿cómo hago esto? Entonces le digo: mira, te recomiendo tal pastor, te recomiendo tal apóstol, te recomiendo tal hermano, te recomiendo tal empresario, tal abogado, tal médico, te recomiendo tal persona que te pueda ayudar. ¿Cuáles son las cosas que yo fui llamado a resolver? Esas son las cosas que tengo la gracia de Dios para poder trabajar. Como iglesia no somos reactivos a los conflictos sociales. La iglesia es proactiva, respondiendo al envío, al lugar donde Dios nos envía. Y esto es tan fácil verlo en los 4 evangelios cuando el Señor abre nuestros ojos. Mire por favor la siguiente pantalla, la siguiente imagen. A ver si tenemos el siguiente diagrama. No creo que lo tengamos. Sí, lo tenemos. Muchísimas. Dame un aplauso al equipo de multimedia que nos ha ayudado tanto en estos días. Gracias, gracias. Preste la atención a la pantalla si puede hacerlo. Separemos movimiento como activismo religioso y movimiento como movimiento espiritual. El activismo religioso nace del esfuerzo humano. El movimiento espiritual nace del fluir del Espíritu. El activismo religioso busca resultados rápidos. El movimiento espiritual busca frutos eternos. El activismo religioso opera por presión y competencia. El movimiento espiritual opera por obediencia y comunión. El activismo religioso agota al cuerpo. El movimiento espiritual edifica el cuerpo. El activismo religioso depende del entusiasmo.
El movimiento espiritual depende de la gracia y la diferencia es abismal. Si cada una de estas pudieran explicarse con tiempo, disfrutaríamos tanto de ser guiados por el Espíritu de Dios. Es tan maravilloso. Sexto, lo que entendemos como el principio de movilización apostólica. Los ministerios del Nuevo Testamento fueron formados en movimiento, no en quietud. Sería bueno que consideres esto con mucha seriedad. Los ministerios del Nuevo Testamento fueron formados en movimiento. El Espíritu los llevó de Jerusalén a Samaria, de Samaria a Antioquía, de Antioquía hasta los confines de la tierra. Fueron formados en movimiento. ¿Quieres venir, Gustavo, un momento aquí arriba? Gracias. Jesús formó a sus discípulos en movimiento. Jesús no tenía clases estáticas de discipulado. ¿Me sigue? ¿Cuál era la invitación al discipulado? Sígueme, vamos. Diga conmigo, vamos, vamos. O sea, de acá en adelante te vas a mover. Sígueme. ¿Sabe? Nuestros discipulados tienen un gran elemento llamado información. Pero en muchos discipulados hay muy poco elemento llamado movimiento. Jesús les enseñaba mientras se movía. No es lo mismo dar cursos de sanidad que orar por los enfermos en presencia de los discípulos. Mire, hermano, yo aprendí a orar por los enfermos en la prisión, en la cárcel, cuando iba a predicar allí, cuando iba al hospital. Para mí era tan fácil orar por los enfermos y ver a la gente sanarse. Cáncer, tumores, sidas, tuberculosis, infecciones. Era tan fácil para mí orar por ellos, era simplemente decir, Señor, sana, y el Señor lo sanaba. Hasta que fui al seminario teológico. 24 razones por qué una persona no se sana. Por pecado, por raíces de amargura, por problemas de memoria. 24 razones, cada uno con versículo bíblico. Cuando me presenté delante de un enfermo, ya no sabía cómo orar. No sabía cómo orar. Señor, pecó él o sus padres. Señor, está enfermo porque tú lo permitiste. Tú tienes un propósito. Antes fluía todo tan rápido. Ahora tanta información me había robado eso. Jesús les dijo, vengan muchachos, vamos. Y mientras iban, Él les iba enseñando. Para los pastores, por favor, solo para los pastores. Los demás tengan misericordia de sus pastores. Para los pastores, Dios no te mandó a discipular a todos. Dios te mandó a discipular solo a los que quieran seguirte. Por favor, no conviertas el discipulado en un centro de adormecimiento de conciencia. El discipulado es para personas que quieran seguirte, que quieran acompañarte, que estén dispuestos a renunciar. ¿Saben cuál es la diferencia? Y acá voy a terminar. Sé que tengo tiempo, pero entiendo que aquí tengo que terminar. ¿Viste? Ven cuando tenés el testimonio. Perdón, vio apóstol cuando tiene el testimonio. Lo dejo a Gustavo arriba. Porque es lo mismo, Gustavo, es más lindo, pero... Nosotros hemos convertido el discipulado en un centro de estática, un centro de adormecimiento de conciencia, porque pensamos que el discipulado es transferencia de conocimiento. No, eso es una escuela. El discipulado no es una escuela. El discipulado es una transferencia de vida. ¿A cuántos enseñó Elías? Tenía 2 escuelas Elías. En cada escuela tenía 50 estudiantes. El día que iba a ser arrebatado, ¿cuántos de los estudiantes lo siguieron? Ninguno. Ningún estudiante lo siguió. Eliseo no participaba de la escuela de Elías. Pero cuando Elías comienza a avanzar,
El único que lo seguía no fueron los estudiantes, fue el discípulo. El discípulo tiene una característica. El discípulo llega a tener un vínculo con su pastor como padre. No es un lenguaje discipulador-discípulo, es un lenguaje padre-discípulos. Para los estudiantes Elías era el profeta, para los estudiantes Elías era el maestro, para Eliseo Elías era su padre. Escuchen. Si el discipulado se sigue convirtiendo en una escuela de martes, el martes tendremos una escuela de discipulado y hay una transferencia de conocimientos, yo voy a adormecer lo que es verdaderamente el discipulado. ¿Sabe? La característica número 1 del discipulado se llama renuncia. Renuncio a mi vida, renuncio a mi agenda, renuncio a mi tiempo, renuncio a mi proyecto, renuncio a mi propósito, renuncio a mis planes, renuncio a mi agenda, renuncio. Me discipula por Zoom y sí y no. Y sí y no. Te puedo enseñar por Zoom. Discipular incluye renuncia. Por Zoom, ¿cuánto dura la clase? 1 hora. Eso es lo que dura mi enseñanza. El discipulado es 24 horas. El estudiante está dispuesto, el discípulo siempre está disponible. Hay una gran diferencia. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un estudiante de una escuela bíblica a un discípulo? Su renuncia, su capaz de renunciar. ¿Qué es lo único que le dijo Jesús a los discípulos que le iban a seguir? Una sola cosa. Esto. ¿Cuántos se acuerdan del llamado? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. No. Nosotros tenemos en el centro discipulado gente que hasta pone pretexto para el horario de discipulado. Hemos confundido estudiantes con discípulos. Tenemos que tener estudiantes, claro que sí, pero tenemos que seleccionar a los discípulos. Porque no es lo mismo. ¿Quiénes son los discípulos? Los que dejan todo, los que queman la yunta de bueyes, los que saben que tú no te vas a aprovechar de esa renuncia, pero han decidido renunciar a todo por causa del propósito. Y entonces vas avanzando y ellos van aprendiendo. Aprenden porque tú les quieres enseñar, pero aprenden porque ellos están dispuestos a renunciar. Pastores, hay que hacer un cambio urgente en la metodología del discipulado si queremos producir discípulos a la manera de Dios. Porque los discípulos a la manera de Dios, Jesús les dice: hoy te digo, te haré pescador de hombres. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Y dejándolo todo, le siguieron. Escúchenme, los discípulos que Dios te da son personas con barcas llenas. No son personas con barcas vacías. Los discípulos que Dios te da, número 1, no son vagos, son pescadores. Número 2, no son frustrados, son bendecidos. Número 3, después de que la barca esté llena, no cualquiera las deja. Porque antes del milagro, dejar la barca era lo mejor que te podía pasar. Pesqué toda la noche, no saqué nada, esta barca de porquería que no me ayudó. No, señores, hay que dejar la barca llena, ¿eh? Los discípulos lo hicieron. Presta atención porque esa gente está, y es probable que esté sentada al lado tuyo en esta mañana. Todos teníamos trabajo hoy, pero los discípulos están acá.
Muchos de nosotros perdimos horarios laborales, pero están acá. Porque el discípulo se niega a ganar cosas naturales para ganar cosas eternas. Levanta tus manos y ministra al Señor por un momento, por favor. Discípulos, 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 discípulos. Señor, reformatea todo lo que aprendimos. Si lo que aprendimos lo aprendimos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y enséñanos cómo tú haces las cosas. Enséñanos a hacer las cosas y a verlas como tú las ves. Derriba mis argumentos, aunque mis argumentos funcionen. Llévame, Señor, a tu diseño, aunque el diseño lleve pérdidas. ¿Quieres mirarme por un momento? A veces siento de verdad que cuando entramos a ciertas dimensiones como las de ahora, hay una batalla entre ser medido por lo que funciona y ser medido por el estándar. Y me doy cuenta que a veces quiero sostener ciertas cosas porque funcionan. Pero la pregunta es que no dan al estándar. No importa si funcionan, porque hoy funcionarán y mañana dejarán de funcionar, porque todo es así en el primer árbol. Lo que la iglesia está siendo llevada no es a lo que funciona, sino al estándar. Y el estándar es diferente. La reforma que Dios nos está proponiendo no es una reforma conceptual, es una reforma sustancial. Y el discipulado que Dios está produciendo en la tierra no es un discipulado de gente que conceptualmente aprendió de manera apropiada. Es gente que se vació de sí misma y que se vació de lo que funciona y de lo que no funciona para poder abrazar el diseño divino, el diseño eterno de Dios. Me temo que a veces he edificado demasiado grande algo como para que ahora tenga que derribarlo. Pero ¿sabe una de las cosas que suelo decir en todas las naciones de mi amigo, de mi hermano, el apóstol Ben? Es esto: que uno no llega a admirar a las personas por lo que tienen. Yo conozco ministerio más grande que el de ustedes, en todos los aspectos. No admiro eso en ustedes, porque en definitiva, si lo pasamos por un lente espiritual, fue Dios. Lo que admiro de ustedes es su capacidad de renuncia. Número uno, de renunciar a la barca llena. Porque dejar reuniones que están repletas de hermanos y miles. ¿Qué es lo que nos lleva al respeto, a la admiración, a la honra? Es la capacidad de hacer reformas en la congregación que han costado, cambios que han costado. Para mí ellos son un estándar de que sí es posible hacer los cambios. Con sabiduría, por supuesto. Con amor, por supuesto. Con gracia, por supuesto. Pero hacer los cambios. Porque lo que Dios nos está proponiendo, ya no hay vuelta atrás. Lo que Dios nos está proponiendo, lo que estamos viendo, ya no hay vuelta atrás. O nos ajustamos a la propuesta de Dios o esto se transforma en información. Y lo que se transforme hoy en información, mañana se transformará en un fósil, en una verdad muerta. Se transformará en lo que dijo Isaías, estiércol de paloma, donde estuvo la paloma pero ya no está más. Se transformará en lo que dijo Isaías, en cabeza o cráneo de burro.
Porque si la información no se transforma en mi revelación y me transforma, diré qué buena esta palabra, pero al no ajustarme a la palabra, ¿sabe cómo quedará todo? Como estiércol de paloma. ¿Sabe qué es el estiércol de paloma? Es donde el espíritu estuvo, pero ya no está. Y me quedaré con palabras pasadas, pero no con lo que Dios está hablando ahora. ¿Qué es el cráneo de la burra o del burro? Es lo peor de lo peor de lo peor de un ser humano que tuvo revelación y volvió atrás. Porque mejor hubiera sido no conocer la verdad, que luego de conocer la verdad volverse atrás. Porque es como el perro que vuelve al vómito y a la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Si no respondo a la revelación que Dios me da, no pierde Dios, pierdo yo. No, yo quiero dar a la medida de lo que Dios está hablando, independientemente del coste, del costo que esto me lleve a considerar. ¿Quieres levantar tu mano? Ministra al Señor. Iglesia en movimiento, esta es la última parte de esta mañana. Iglesia en movimiento. El Señor está llamando verdaderos discípulos. Verdaderos discípulos. No deje de estudiar la Biblia, pero de entre los estudiantes le está llamando verdaderos discípulos. Discípulos que estén dispuestos y disponibles a dejarlo todo por causa de Él, a renunciarlo todo por causa de Él. Y no hablo de renunciar a tu trabajo, no. Hablo de vivir 24/7 para Él, disponible para Él. No hablo de dejar tus estudios, hablo de vivir 24/7 en tus estudios, dispuesto a Él, atento a su voz, a su dirección. Señor, levanta discípulos en movimiento, discípulos en acción, discípulos que lo llenen todo de Cristo para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. ¿Puedes buscarme, por favor, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 hasta el verso 3 y luego el verso 10? Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 hasta el verso 3 y el verso 10. Míralo con nosotros, por favor. ¿Se anima a leerlo en voz alta? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Verso 2. Porque habrá ¿qué? Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esta lista continúa. ¿Sabe cuántos son en esta lista? 18 características. 18 características. Son las 18 características que también menciona Gálatas 5 de los frutos de la carne. 18 características. 18 frutos carnales. ¿Cuántos años tuvo la mujer encorvada por Satanás? 18 años. ¿Piensa usted que es casualidad? 18 características del hombre en el último tiempo. 18 frutos carnales. 18 años Satanás estuvo a una mujer. Diga conmigo, mujer. ¿Qué es mujer? Iglesia. Iglesia, encorvada. Encorvada. Dice, en los postreros tiempos debes saber esto, que se levantarán hombres. Ahora Pablo hace una descripción de los hombres que se van a levantar. ¿Me siguen? Cantidad de hombres. ¿Qué dice el verso 10? Gracias. Léalo fuerte conmigo. Pero tú, no vaya demasiado rápido, pero tú. Sí, se van a levantar hombres perversos, pero tú. Para todo lo malo que va a pasar, hay una generación que entra en este pero tú. En todo lo malo que se va a levantar, hay una generación diferente. Esta generación diferente es la esperanza. Es la esperanza de Pablo, es la esperanza de la iglesia, es la esperanza de Dios, es la esperanza de las naciones. Esta gente es diferente. En los últimos tiempos habrá este tipo de hombre, pero también quiero decir algo, pero tú. ¿Y qué dice ahora?
pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Sí, es verdad, todo va a estar mal, pero hay una generación de discípulos que continúan la visión de sus padres, continúan la visión de sus padres, continúan la doctrina de sus padres, continúan la conducta de sus padres, continúan el propósito de sus padres. ¿Sabe cómo comienza el capítulo 2 de este libro? El capítulo 2 comienza: hijo mío, pues esfuérzate en la gracia. ¿Sabe qué es un discípulo? A diferencia de un estudiante es el que tiene la información de ti. Un discípulo es el que tiene tu sustancia y que continuará todo lo que tú has comenzado. Es totalmente diferente. Pablo habla de la doctrina de Cristo. No, está hablando mi doctrina. ¿Y cuál era la doctrina de Pablo? La doctrina de Cristo. Entonces, ¿qué significa discipulado? Si quieres anotarlo, la palabra más exacta para discipulado es continuidad. La palabra más exacta de discipulado es continuidad. ¿Y sabe qué significa la palabra hijo en hebreo? ¿Qué significa la palabra hijo en hebreo? La casa continúa. Pastor, puedes tener muchos estudiantes, pero Dios te pondrá hijos que le darán continuidad. Esto cambia radicalmente. ¿Qué? ¿El beneficio de un padre a un hijo? No, el beneficio de la verdad. Porque ¿cuál es el vínculo entre el padre y el hijo? ¿Has seguido mi doctrina? Hermano, nosotros tenemos una medida de revelación, pero la que viene en esta generación será mucho más poderosa. Pero hay que seguir, no hay que empezar. Cuando se corta, una generación vuelve a empezar y todo se atrasa en el tiempo. El diseño de Dios no es empezar nada en cada generación. El diseño de Dios es continuarlo todo en cada generación. Es continuarlo. No se trata ni del beneficio del Padre ni del beneficio del Hijo. Se trata de una verdad que aumenta de generación en generación. Puedes levantar tus manos y celebrar este momento. Esto es iglesia en movimiento. Iglesia en movimiento. Ministra, Señor. Antes de decirle a tu pastor, quiero ser tu discípulo, pregúntate, ¿estás dispuesto a renunciar a todo lo que tienes? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo que tienes? Y haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Pastor, no pongas a todo en la misma línea. ¿Quieres mirarme? Justicia no es equidad. Justicia no es igualdad. Por favor, mírame atentamente. Justicia no es igualdad. Nosotros ponemos a todo en la misma condición. De hecho, la honra no es igualdad. Dar al rey la honra, dar al padre la honra, dar al esposo la honra, dar a todos la honra. Y va marcando diferentes tipos de honra, porque no es lo mismo.
No es lo mismo, no es lo mismo, no es todo lo mismo. Esa mente natural que nos daña. Pastores, tenemos que salir de acá honrando a nuestros discípulos. Muchas veces descuidamos a nuestros discípulos por los estudiantes. Muchas veces le damos más valor a los estudiantes que a los discípulos. ¿Cómo me gustaría que solo esta parte fuera nada más de pastores? Pero a veces somos injustos con los discípulos por causa de los estudiantes. Porque ponemos a todo en la misma condición y no es la misma condición. Jesús no le prometió a todos sentarse en su mesa. A lo único que le prometió fue a sus discípulos. Y les dijo, y le daré a ustedes 12 tronos, 12 tronos. ¿Cuántos 12 tronos para cada uno de ellos? No dijo que nos daría los tronos a todos. Nuestra mente igualitaria nos mete en sistemas de injusticia y lo que atrasamos es el reino de Dios. Me permite decirle algo más que tal vez pueda dolerle. La última oración de Jesús antes de estar en la cruz, Jesús no oró por todo el mundo. Jesús oró por los que me diste. Por los que me diste. ¿A quiénes cuidó Jesús? ¿A todo el mundo? Ven, Jesús cuidó a todo Jerusalén. ¿Cuidó a toda Capernaum? No, ¿sabe lo que dijo Jesús? Cuidé a los que me diste. Ninguno se me perdió. A veces perdemos a lo que Él nos da por ganar a otros que Él no nos dio. Iglesia en movimiento es a la manera de Dios, como fue dicho desde el primer día. Hay algo en el que renuncia a todo lo que posee que tiene que ser considerado diferente. Cuando Elías se fue, no le dejó el espíritu a todos los discípulos, a todos los estudiantes, solo uno. Solo uno. Cuando se derramó el Espíritu Santo no fue a los 3.000. Los 3.000 estaban ahí. Solo fue a los 120. Que el Señor nos abra los ojos del entendimiento, porque viene una reproducción de una forma extraordinaria, no con gente cómoda, sino con discípulos que renuncian a todo lo que poseen. Y esto traerá frutos, no para mí, no para ti, para el avance del reino de Dios. Por favor, ponte sobre tus pies.